Y hay noticias acerca del frente en Ucrania. Tropas de asalto ruso entran en Robotín, cerca de Zaporilla. Es la nota que hoy nos traen diversas fuentes en la localidad precisamente de Robotín. Un nombre que quizás no resuene mucho en los titulares internacionales, se pierde, pero hoy está ganando mucha fuerza precisamente en esta ciudad que ha vuelto a ser el epicentro de acciones militares rusas que hoy están reflejando la intensidad, la complejidad del conflicto en Ucrania y el avance hasta ahora parece que es imparable de las tropas rusas que están apoyadas por unidades de tanques de guerra y transportes blindados que están marcando su presencia muy fuerte en Robotín, cerca de Zaporilla. Y esto nos revela no solamente el avance de las ofensivas, el avance de las tropas estadounidenses ganando hoy más territorio, sino que también nos está mostrando esta realidad en la que Moscú en el frente de batalla tiene esta estrategia de bloque por bloque. Primero vimos la semana pasada cómo habían reivindicado más territorio precisamente cerca del Donbass y ahora vemos esto. Es una maniobra que deja al descubierto por supuesto, los avances de las tropas, la dificultad que está hoy teniendo Ucrania frente al paro del envío de municiones y de ayuda militar de Occidente. Y el hecho de que Robotín, que es un pueblo pequeño porque tiene apenas 480 habitantes, según el último censo del que tuvimos aquí acceso en el 2001, ahora vemos cómo se ha convertido en un objetivo militar, pues nos habla de la naturaleza del conflicto, porque esta localidad fue capturada ya de hecho por primera vez, estaba en manos del ejército ruso en marzo del 2022. Ya Rusia había tomado el control de Robotín. Pero después de esto vino la ayuda de Occidente, se planeó una estrategia en la que la OTAN había dicho que se iba a reivindicar nuevamente territorio ucraniano con una gran ofensiva. En el 2022 Rusia pierde el control de Robotín y ahora vemos cómo el día de hoy se reivindica Rusia de nuevo este territorio. ¿Cómo va a afectar esto a la región de Zaporilla y por supuesto el equilibrio del frente de guerra de las tropas ucranianas? Es muy importante, sobre todo por la ubicación estratégica que tiene Robotín y otras localidades que están ahí cerca, porque no las podemos subestimar solo porque tengan menos de 500 habitantes. Es más bien su ubicación geográfica, porque nos está hablando precisamente acerca de una táctica rusa que estamos viendo de asegurar puntos clave que están facilitando precisamente sus operaciones masivas a gran escala. Y estamos viendo cómo se están utilizando estos bajo la estrategia de la que hace poco hablamos, llamada estrategia bloque por bloque. Después de esto, también nos hemos enterado acerca del uso coordinado de tanques de guerra, de unidades de infantería, que nos está demostrando una nueva estrategia en el frente de batalla de las tropas rusas para realizar este tipo de operaciones, en donde incluso fuerzas aéreas han ingresado ya y han reivindicado estos avances. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, ya salió a dar declaraciones, dijo que el enemigo continúa con acciones ofensivas en muchas direcciones del frente de batalla. Y esto pues confirma la nota que ya habíamos nosotros dicho acerca de la toma de Robotín por las tropas rusas. En las direcciones sobre todo de Avdiv y de Zaporilla se mencionaban en esos primeros informes específicamente cómo estas áreas eran el blanco de fuertes e intensos combates. Y esto nos indica que Rusia está empujando con fuerza en estos sectores que son claves para romper las defensas ucranianas y para capturar asentamientos que el Kremlin considera muy estratégicos para planear nuevos ataques y avanzar. Incluso algunos hoy están hablando de la posibilidad de que Rusia esté planeando un avance total hasta Kiev, hasta la capital ucraniana. Y luego, por otro lado, tenemos el tema de las declaraciones del ministro de Defensa ruso, de Sergei Shoigu, que habló precisamente sobre estas victorias en la región de Donetsk, junto con la confirmación de la retirada de las fuerzas ucranianas de varias localidades. Y esto pues nos habla de este avance que hasta este momento se ve imparable de las fuerzas ucranianas, mientras Zelensky ya ha salido a exigir o a pedir que se restablezca el envío de municiones, el envío de dinero,
y sobre todo que tienen un gran problema ahora con sus tropas porque hay desabasto de tropas, desabasto de municiones, no hay recursos económicos para poder sostener sus frentes de batalla y vemos este tipo de repliegues que están teniendo implicaciones militares muy grandes. Y no nada más militares, de hecho también podríamos hablar de implicaciones políticas porque están afectando definitivamente la percepción internacional del conflicto y la posición de Ucrania en el escenario mundial. Por lo pronto, hoy se ha confirmado, Alba, esta nota acerca de Robotín, que se suma, aunque es un territorio pequeño, de menos de 500 habitantes, pero su ubicación que es tan estratégica habla mucho acerca de lo que podemos estar viendo en las próximas horas. Claro, sobre todo porque aún por pequeño que sea, es un retroceso más para las fuerzas ucranianas, que tuvieron una gran escalada, que habían pues dicho en todos los medios, habían presumido mucho Estados Unidos, mucho Europa, que habían logrado hacer retroceder a Rusia y que ese era el principio de que Ucrania iba a ganar la guerra. Me recuerdo que en las declaraciones todo el mundo celebraba que habían hecho retroceder a Rusia muchísimos kilómetros supuestamente, pero ahora pues Rusia está avanzando cada vez más y se está acercando cada vez a puntos más estratégicos para rodear la capital de Ucrania, que es Kiev. Hace unas semanas se hablaba de que Rusia ya tenía bajo su dominio el 60% del territorio ucraniano. Aún no hay actualizaciones, pero con este avance que va llevando día a día, aún por pequeño que sea el pueblo de Robotín, que por ahí decían, debe de ser un pueblo habitado por puros robots, pues a lo mejor de ahí era Robotina. Pues lamentablemente es gente que... Sí, lamentablemente es gente... inocente que queda atrapada en el conflicto. Un pequeño pueblito. Sí, un pequeño pueblito muy pequeño que queda atrapado en medio del conflicto y en medio de los intereses. Sí, no, yo no me quiero ni imaginar, por ejemplo, nosotros vivimos en un pueblo muy pequeño, pero no tan pequeño como este. Claro. Y ajeno a cualquier conflicto y que de pronto pues te caiga la guerra ahí. Fíjate, Alba, por cierto, que Ucrania precisamente una nota de dos versiones, ¿no? Yo veía la versión propagandista que, digo, también no hay que restarle mérito. Es un golpe importante. Ucrania derribó 4 aviones rusos en 2 días. Uh-huh. Son cazas, modelos Su-34. Pero de lo que no nos hablan es que Rusia capturó ya el primer tanque Abrams. Sí, y esto es muy peligroso. Porque, por ejemplo, en el caso de los cazas Su-34, pues bueno, pues ya están derribados. Y pues, murieron los pilotos. Murieron los pilotos y bueno, o sea, me refiero al tema de la tecnología. Exacto. El problema con los Abrams es que ese tanque que ya se voló, se derribó, pues... se lo van a llevar al Kremlin. Claro. Y entonces que fue algo que insistió muchísimo Estados Unidos en... De hecho, Estados Unidos, no sé si sepan, que antes de mandar esos Abrams a Ucrania le quitaron cosas. Uh-huh. Porque tenían miedo de que fueran capturados. Exacto. Entonces, al quitarle cosas como, por ejemplo, blindaje, incluso, los hicieron menos efectivo y le quitaron tecnología porque tenían el miedo de que Rusia capturara alguno de estos Abrams, que suponen que pues, que serán invencibles o muy difíciles, y que pues analizara su tecnología, su composición, sus puntos débiles, etcétera. Y bueno, pues hoy ya pasó. Ya está el primero. Recuerdo que yo vi en Telegram los videos de paisanos latinos en Estados Unidos que subieron los videos cuando estaban moviéndolos por tren para llevarlos a la costa, para subirlos a los navíos. Y iba el tren cargado con los Abrams y decían, ahí van mis impuestos. Y sí, ahí van sus impuestos en el tren para ayudar a Ucrania. Y ahora que los detuvo. Y luego salieron a decir que hasta en la guerra había códigos que no podían robarse la tecnología, ¿recuerdas? Sí, de hecho salió personal del Pentágono a pedir que ética de guerra. Uh-huh. Que pues le pedían a Rusia que tuviera ética en la guerra y que no se robara la tecnología de los Abrams y capturaban alguno. Por supuesto que haz de cuenta que le pediste a Rusia que hiciera eso. Le pusiste, dirían aquí, le pusiste el target al tanque, sí. Así como de, róbatelo. Sí, pues sí, por si no se les había ocurrido. Que claro que se les había ocurrido. Claro. Yo te he puesto, Alba, que cuando se anunciaron el envío de los Abrams, Putin se empezó a frotar las manos. ¿Qué dijo? ¿Cuándo me llega el nuevo cargamento? Sí, porque
Mira, ya lo decía alguien en el chat hace poco, ¿no? Ucrania es la antesala de un experimento para un futuro conflicto, la posibilidad de un futuro conflicto entre la OTAN y Rusia. ¿Es el laboratorio? Sí. La pregunta es ¿para quién, Alba? ¿Laboratorio para quién? Porque hoy ya estamos viendo un desenlace en esto. Nada más que en este desenlace hoy ya Rusia se enfrentó a lo desconocido. Sí. ¿Cómo qué? Como los Abrams. No es que los desconociera, pero ya se enfrentó a los a aviones. Por ejemplo, está por estrenarse el envío de nuevos F-18 en Ucrania, el sistema más avanzado de drones, etcétera. Muchos tipos de armamentos. Los Patriot, muchos tipos, ¿no? Han desarrollado mucha tecnología para pelear contra Rusia. Entonces también han analizado en el campo de batalla cuáles son las estrategias que Occidente ha armado para Ucrania en el frente y han tratado de romper esas estrategias. Es decir, ya tienen en este sistema de inteligencia más o menos el cálculo de cómo funcionan las armas occidentales de última generación que no se habían probado directamente contra Rusia. Rusia envió su armamento, pero se ha reservado muchísimo su armamento más de última generación. Por ejemplo, definitivamente no hemos visto su verdadero... todas esas armas que nos dicen, como por ejemplo este S-500, no hemos visto que se despliegue el armamento de última generación. Se sabe que está ahí. Es lo que te iba a decir, sobre todo porque yo recuerdo mucho que cuando inició el conflicto, que han enviado pues lo mejor de lo mejor, la mejor tecnología y todo a Ucrania para ayudarla con la guerra en Rusia, con la guerra con Rusia, perdón. Y recuerdo que decían mucho en Occidente, el discurso era... Rusia tiene pura chatarra soviética. Lo decían, se burlaban mucho de los tanques, que eran tanques soviéticos. Bueno, y sí se ve viejón, ¿para qué te digo? No, sí se ve viejón, pero entonces esto me lleva a la siguiente reflexión. Ok, Rusia con su chatarra soviética te está dando hasta por debajo de la lengua con la mejor tecnología y lo último de las creaciones. Porque no ha sacado lo nuevo Rusia. Entiendo lo que dices, nada más para remarcarlo. Está usando la chatarra. No está sacando los zapatitos nuevos. Exacto. O sea, con las chanclas del diario les está dando su chancliza y ellos están con sus mejores zapatillas de gala. Sí, y esto es peligroso y es preocupante porque está exponiendo nuestras vulnerabilidades. O sea, realmente estamos sacando nuestras mejores barajas mientras Putin está reservando las suyas, ¿no? Y yo creo que hay que hablar muy claro. O sea, yo no sé de dónde me miren. Muchos de nuestros amigos nos miran desde Estados Unidos, desde aquí de Canadá, desde España, desde países occidentales. Pero también, por ejemplo, desde México, que aunque no es un país miembro de la OTAN, pero somos vecinos. Y cuando llueve salpica, Alba. Sí. Ese es el problema. Sí, desafortunadamente no. Aunque en América solo son miembros de la OTAN, Estados Unidos y Canadá, pero pues ya con eso nos salpican a todos los demás. O sea, México no es parte de la OTAN, pero pues está pegadito de dos que sí. Latinoamérica no es parte de la OTAN, pero pues estamos en el mismo continente. Ese es el problema. Y vamos a ver el desarrollo. Por lo pronto, te digo, este Prometheus, S-500, pues ya está funcionando, pero nos dicen de qué es capaz, pero no sabemos cómo funciona en exactitud. Y nosotros no se ha podido desarrollar del lado occidental el primer hipersónico cuando ya hay sistemas antihipersónicos. Ese es el problema que estamos hoy viendo aquí en esta nueva realidad, en estos avances en el campo de batalla. Amigos, gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.